Dios les bendiga. Amén. Romanos capítulo 2. Cuando yo lo tenga, dígame amén. Ok, vamos al verso 14 y 15. Amén. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio que su conciencia, acusándolos o defendiéndoles sus. El 16 todos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de ¿quién? Conforme al Evangelio. Dios va a juzgar a los hombres conforme al Evangelio. Tome su lugar, amén. Tome su lugar. Vamos a entrar a la palabra. Le damos gracias a Dios por la palabra. La palabra lo es todo. Amén. La palabra lo es todo. Así es de que déjenme rápidamente, nada más voy a dar un pequeño asomo de lo que hemos venido hablando, y ya de ahí le vamos a seguir. ¿Sale? Ok. ¿Está conmigo? Ok. Déjenme le agarro aquí un poquito. Ok. Dijimos que vamos a hablar de la conciencia. La conciencia, ¿alguien sabe? La conciencia es esa cosa, esa voz interna, es esa cosa que te habla cuando haces algo bueno, cuando haces algo malo. Es aquello que te muestra o te manifiesta lo bueno y lo malo. Iba a decir discernir, pero no, eso ya es otro nivel. ¿Sale? Es otro nivel. Discernir, lo voy a hablar un poco más adelante. La conciencia se define como aquella parte de la psiquis humana que provoca angustia mental o sentimientos de culpa cuando la violamos. O sea, cuando una persona ha hecho algo mal, note, cuando una persona ha hecho algo mal, tenga conocimiento bíblico o no lo tenga, tenga una relación con Dios o no la tenga, sea una persona intelectual o no lo sea, o sea analfabeto, su conciencia le va a hablar. Su conciencia le va a hablar. Todo mundo tiene una conciencia. Dígale al que está a su lado: todos tenemos una conciencia. ¿Sí? Todos tenemos una conciencia. Entonces, cuando violamos la conciencia, de repente tenemos sentimientos de culpa. Si tú le gritaste a alguien, de repente te vas a sentir mal. O sea, debes de sentirte mal. Si tú haces algo malo, le gritas, insultas a alguien, maltratas a alguien y no te sientes mal y no escuchas una voz, tienes un problema mucho más grave todavía. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa parte o esa conciencia está dormida, está ¿cómo? La Biblia la llama cauterizada. Y la palabra cauterizado tiene que ver con algo que se quema. Y se quema. Y la idea y la intención de esta palabra de cauterizado es como una herida que se sella y que tienes como una callosidad y que pierdes sensibilidad. Pierdes sensibilidad. Entonces, cuando tú haces algo malo y pierdes sensibilidad, o es decir, no te sientes mal por lo malo que hiciste, entonces ya tu conciencia está cauterizada. O sea, no siente. ¿No has visto personas que se portan mal y como que no les interesa? Tienen su conciencia cauterizada. Y a veces las personas que han sido las víctimas dicen: ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Y las personas dicen: ¿pero qué hice?
No se da cuenta, no nos damos cuenta. Es porque ya tenemos la conciencia endormecida, cauterizada. Ahora, déjeme enseñarle algo. Leímos, dice, por cuanto los gentiles que no tienen ¿qué? Ley. Dijimos y hemos venido diciendo que los gentiles era ese pueblo que no era considerado pueblo de Dios. Los gentiles era ese pueblo que no tenían derecho ni acceso a lo que el pueblo de Israel tenía acceso, que era a Dios, a su palabra, a la actividad religiosa. Ellos no tenían ese acceso. Pero note, a pesar de que no tenían acceso a la ley de Dios, al templo, y aparentemente por orden de los hombres judíos no tenían acceso a Dios, porque eran considerados inmundos. Y qué feo es cuando ya un hombre te considera inmundo y te condena. Cuando un hombre te condena y te dice, tú no puedes llegar a Dios. Eso es feo, porque Dios no es así. Pero los judíos, los líderes religiosos eran así. Ellos juzgaban de esa manera. Y toda persona que no era judía era considerada gentil. Y todos los gentiles eran considerados inmundos, impuros. Por lo tanto, de acuerdo a la enseñanza y a la tradición judía, eres gentil, no tienes acceso a la palabra de Dios, no tienes acceso al templo, y mucho menos no tienes acceso a Dios. Por eso, cuando leemos en la Biblia palabras del Hijo de Dios, Jesucristo, diciendo, el que viene a mí, no lo echo fuera. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Claro que por eso lo mataron, porque los líderes religiosos le prohibían, inhabilitaban a los no judíos en cuanto a Dios. Pero Jesús habría la oportunidad de que el hombre pudiera tener una relación con Dios. Pero tenemos los líderes religiosos que decían, no, por cuanto no eres judío, no tienes parte con Dios. Y Jesús dice, no, espérate. Y Pablo lo enfatiza después, dice, a judíos y a griegos soy deudor. El evangelio es para todos. Entonces, digo esto por lo siguiente, doy ese pequeño énfasis para lo que viene. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, nota, ¿hacen qué? Hacen por ¿qué naturaleza? ¿De qué naturaleza se está hablando? ¿Te acuerdas cuando Moisés venía bajando del monte? Duró 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y dice la Biblia que cuando él iba bajando, su rostro resplandecía. ¿Te acuerdas de eso? Y te acuerdas que cuando iba bajando Moisés, llegando como a la mitad del monte, vio para abajo. ¿Y qué vio? Vio al pueblo de Dios que habían hecho un becerro de oro y que se postraban y lo adoraban. Y le entró un celo vivo de Dios y agarró las tablas como diciendo, ahora sí, como dice la Biblia, no le des las perlas a quién. Y las agarró y las quebró como diciendo, ustedes no son dignos de esto. Le entró un celo vivo de Dios. Y yo lo entiendo muy bien eso. ¿Por qué? Porque le das la palabra a personas que quieren vivir en pecado, que no les importa la opinión de Dios, que no les importa lo que Dios quiere. Y claro, o sea, pues, casi te dan ganas de agarrar la Biblia y tirarla a ti también, ¿no? Y entonces Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? No más, escucha, no más escribiré mis leyes en tablas. ¿Qué dijo? Ahora las escribiré, ¿dónde? En sus corazones. Entonces vamos viendo esto. Dice, hacen por naturaleza lo que es que de la ley. No tenían acceso a la palabra de Dios, pero sí nos topamos con que hacían las cosas que estaban
escritas en sus corazones por Dios. ¿Sale? Ahora, déjate digo algo. Estuvimos con Dani hablando y ondamos, profundizamos un poco acerca de este asunto. Y por naturaleza, cuando el hombre peca, si quiere ir yendo a Génesis 3, por naturaleza, cuando el hombre peca, pasan muchas cosas. Mire, qué tremendo es que por un simple acto, por un simple hecho, entran en moción muchas consecuencias. El primer asesinato y asesinato entre hermanos. Después se desencadena de Génesis 3, donde pecó Adán, a Génesis 5, la humanidad está perversa. En Génesis 6, Dios la destruye. ¿Cómo se desencadenó y se desató todo por un simple acto? Por eso, antes de hacer cosas, tenemos que pensar. Tenemos que analizar bien las cosas, porque no sabemos qué tantas consecuencias pueden haber o podemos causar por nuestras acciones. Entonces, cuando peca Adán, pasa algo muy tremendo. Adán vivía en un estado de perfección, porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo conforme a su imagen, de acuerdo a su semejanza, lo cual quiere decir que Adán era perfecto. Y hablamos con Dani y llegamos a la conclusión de que es un pensar nuestro, de que el hombre de que hay dos conciencias, una que es moral y la otra que es espiritual. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Llegamos a esta conclusión porque dice el capítulo 3 de Génesis que ¿qué hizo Eva? Eva comió del fruto que Dios le había dicho que no comiera. Por lo tanto, se constituyó en desobediente a la palabra de Dios. Pero nota, hasta ahí todavía no se desencadenaba todo, porque faltaba el ingrediente más importante: el hombre. ¿Sí? ¿O no? Bueno, vamos a entrar en materia. Génesis capítulo 3, vamos a verlo ahí. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Quién le dijo a la serpiente eso? Nota. Quiero que examines esto. Mira, si alguien conoce la Biblia, es el diablo. Si alguien sabe lo que sale de la boca de Dios, es el diablo. Y el diablo sabe que lo primero que él tiene que hacer es de que los cristianos no creamos a Dios. O sea, lo primero que él quiere hacer es desacreditar a Dios. ¿Sale? Vamos, sigue, lee conmigo. No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto, ¿qué? Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ¿qué? Ni le. Pregunto, ¿Dios dijo ni le tocaréis? No. Dios dijo: de todos los árboles del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Punto. No tocó Dios el asunto de tocar, pero ya vemos que se le añadió a lo que Dios dijo. ¿Qué dice Apocalipsis? No le podemos quitar ni poner a la palabra, porque si le ponemos, cosechamos ¿qué? Las plagas, juicio. Y si le quitamos, nuestro nombre será ¿qué? Quitado del libro de la vida. Ok, entonces vemos ahí ya una falla. Entonces le dice Eva: ni le tocaréis para que no muriereis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Nota, ¿quién es padre de toda mentira?
Satanás. Le había dicho que, mira, no te va a pasar nada, hombre. ¿Le pasó algo? Es padre de toda mentira. Ok, seguimos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? ¿Cómo puede ser bueno algo que Dios te dijo que no toques, perdón, que no comas? No puede ser bueno algo que Dios te prohíbe. No digan amén muy fuerte. Ok, seguimos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Cuidado con los ojos. Árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual ¿qué? Verso 7, clave. Verso 7. Todos, ¿qué dice? La Biblia, cuando habla de ojos, la Biblia, cuando habla de ojos, ¿de qué está hablando? Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Cuando la Biblia habla de ojos, está hablando de que se les abrieron. No se les abrieron sus ojos. Obviamente sus ojos estaban abiertos, estaban mirando. No está hablando de ojos físicos. ¿Sí? Alumbra mis ojos. No está hablando de alumbra estos ojos. Está hablando de el entendimiento. ¿Cuál entendimiento? A ver, se le abrieron los ojos. ¿Cuáles ojos? Pregunto. Se les abrieron los ojos. Verso el 7. Entonces fueron ¿qué? Abiertos los ojos y conocieron. Conciencia tiene que ver con saber. Es una palabra compuesta con y ciencia. Y la palabra ciencia es conocimiento. Entonces nota. Y conocieron que estaban ¿qué? Ahí es donde vemos, escucha, ahí es donde vemos que el ser humano pierde su conciencia ¿qué? Espiritual. Y entra a la conciencia moral. Entrando el ser humano a la conciencia moral, lo primero que hace, acuérdate, conciencia espiritual, conciencia moral, y estando en la conciencia moral, siempre vamos a ver todo por el lente de la moralidad. Entonces, la moralidad tiene que ver con la carne, porque es algo que uno hace. ¿Conoces gente moral? Es conocida como moral. O sea, son educados, tienen principios, son lo que tú quieras, pero es algo que ellos hacen. Porque la moralidad tiene que ver con el hombre. Sus ojos fueron abiertos ¿de qué? De ambos. Y conocieron que estaban. Entonces entra ya la moralidad. Desde ese momento, Adán y Eva dejaron de tener esa parte de Dios en ellos, de cuando fueron creados a la imagen conforme a la semejanza de Dios, que es la conciencia espiritual. Dejaron de tenerla y echaron mano de la conciencia moral. ¿Qué hicieron en la conciencia moral? Trataron de cubrir ¿qué? Su desnudez. Desnudez en la Biblia habla de una cosa. Dice: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer ¿qué? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Porque estaba desnudo. Y nota, esa palabra desnudo tiene que ver con vergüenza. Tiene que ver con vergüenza.
Entonces el hombre entra, deja la conciencia espiritual y agarra la conciencia moral, y dentro de la conciencia moral, nota, mientras el hombre vivía en la conciencia espiritual, el hombre era guiado y dirigido por Dios. En la conciencia moral, el hombre ya no era guiado ni dirigido por Dios, era guiado por su conciencia moral, que le enseñaba lo bueno y lo malo y elegía a la persona. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Al ver que moralmente estaba desnudo, moralmente estaba avergonzado, se escondió. ¿Por qué se escondió? Porque quería cubrir ¿qué? Su vergüenza. Nota, el ser humano está mucho más preocupado en cubrir su vergüenza que en cubrir su pecado. O sea, una persona que peca está más preocupado en que se den cuenta, en que se enteren que pecó. Está más preocupado que por el pecado mismo. No sé cuántos están aquí todavía. O sea, tú no ves un cristiano que llega al altar: Padre, perdóname, pequé, Señor. No, está cubriendo sus tracks, sus pasos, para que no lo agarren, para que no se enteren, para que... Yo sé que aquí hay gente que quizá y pecó, hizo algo malo y su conciencia le está acusando, y están así como diciendo: ojalá y no se den cuenta, ojalá y no se enteren. Porque te preocupa más tu vergüenza, te preocupa más lo que tu padre, tu madre, tu hermano, tu pastor, tu líder, tu maestro, quien sea, pueda pensar de ti, que lo que Dios pueda pensar de ti, porque estamos obrando de acuerdo a la conciencia moral. No estamos obrando de acuerdo a la conciencia espiritual. Entonces, Adán, al pecar, perdió el acceso a la conciencia espiritual. El pecado quitó eso y lo metió a la conciencia moral. Y desde ese momento, cada hombre que nace, Dios escribe en su corazón la ley moral. Por eso un niño, cuando se va a robar una paleta, voltea a ver si lo están viendo. ¿Quién le enseñó eso al niño? Él sabe que está mal. Ahora, escúchame, ahí te va, porque de esto estábamos hablando con Dani. Verso 10: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? A ver, pero no dice miedo de qué o por qué. Si tú pecas, ¿tienes miedo que se enteren? ¿Aló? ¿De qué tienes miedo? Una vez me llegó un joven bien quebrantado y yo dije: lo tocó el Señor. Y me dice: pastor, me urge hablar con usted. Ahí en Mexicali, aquí no. Y le dije: pues después del servicio te puedo atender. Pues nos metimos a la oficina y se agarró llorando. Y yo dije: pues ¿qué trae este hermano? Y le dije: pues dime, ¿en qué te puedo servir? Me dice: es que pastor, le fallé a Dios. Se congregaba una vez cada 5 meses, ¿verdad? Y me sale con que le falló a Dios. Dije: caray. Dice: pero dime, o sea, ¿en qué te puedo ayudar? Es que embaracé a una muchacha. Y entonces yo le digo: ¿qué te preocupa más? ¿El acto mismo o el pecado? No, él estaba aterrorizado que la había embarazado y no estaba listo para ser padre. Entonces yo, en mi ignorancia antes, ya ahora puedo aconsejar diferente, pero en mi ignorancia le dije:
Pero si no estabas listo para ser padre, debiste de no haber tenido relaciones sexuales con ella. Porque si yo no estoy listo para ser padre, porque así es como las personas se hacen padres, teniendo relaciones. Si no estás listo para eso, pues no hagas lo otro. Nos quedamos de ver a la semana. Dice, pues todavía se está haciendo pruebas. Al mes lo veo en la calle. Ya la cita de la semana, al mes lo veo, mes y medio, por ahí, casi 2 meses lo veo en la calle. Bien contento, bien alegre. Digo, hey, ¿qué pasó? Ay, pastor, falsa alarma. No está embarazada. No le importó que ofendió a Dios, no le importó su pecado, no hubo arrepentimiento en su corazón no estaba compungido. Él estaba contento y alegre porque no estaba embarazado, o sea que su pecado no dio fruto, según él. Entonces, cuando tú peques, tienes que hacerte la pregunta: ¿por qué me siento mal? ¿Por qué tengo miedo? ¿Tengo miedo de que se enteren? ¿Tengo miedo de las consecuencias? ¿O tengo miedo de Dios? ¿Ah? Entonces vamos a ahorita adentrarnos a lo que hablamos con Dani. El hombre con su conciencia moral busca moralmente cubrir ¿qué? Su vergüenza. No, el pecado no, porque con moralidad no puedes cubrir el pecado. ¿Aló? El hombre en su conciencia moral busca cubrir su vergüenza moralmente. Ya está establecido eso, ¿sí? ¿O no? Jesús no salvó los pecados de la humanidad moralmente. Jesús salvó los pecados de la humanidad espiritualmente. Eso que perdió Adán en el huerto, que posteriormente Jesús vino y lo restauró de nuevo. Ahora, lee más adelante Daniel 11, porque ahí es donde queremos llegar. Te quiero enseñar la diferencia entre las dos conciencias, la acción de una y la acción de otra. Ya vimos que, nota, el hombre con la conciencia moral busca moralmente ¿qué? Cubrir su vergüenza. Pero a la moralidad no le importa el pecado. O sea, el hermano que estaba muy afligido y muy preocupado, no le preocupaba el pecado. Le preocupaba el qué va a decir mi mamá. ¿Sale? El 11, ¿qué dice? Nota, le dice el 10, le dices ¿qué? El 9, ¿dónde estás, Adán? Adán le dice, es que estamos acá escondidos porque tenemos miedo, ¿verdad? Y ahí cubierto con unas hojas, ¿verdad? Esas hojas representan la moralidad. La gente queriendo, mientras no le hagas daño a nadie, mientras no dañes a terceras personas, o sea, a la segunda, trágatela. Pero mientras no dañes terceras personas, no sé. Y qué bárbaro es la moralidad. Entonces ahí va con sus delantales y sus traserales, bien cubierto. Tiene miedo, está escondido. El 11 Dios le dice, espérate, oye, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y el 12, ¿qué dice Adán? ¿Qué más? Ok, hazme un favor, Dani. Llega a la parte de la que hablamos tú y yo. Te voy a enseñar, esto es glorioso. Esto es glorioso. Tú puedes ser la persona más moral del mundo e irte al infierno, porque la moralidad no salva.
Sí, la moralidad cubre tu vergüenza, pero tu pecado va mucho más allá de vergüenza. Entonces Dani va a buscar donde Dios, lo que Dios hizo con el hombre, porque la conciencia espiritual no trata con la moralidad solamente. ¿Dónde está? ¿Qué dice Dani? 21. ¿21 de qué? Génesis 3:21. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Espérate. El 8, ¿qué dice? El 8. A ver, el uno antes del 7, al fin del 7, ¿qué dice? ¿Qué hicieron ellos? Nota, ahí te va. Quiero que veas esto y quiero que entiendas la gran diferencia. ¿Qué hizo Adán y Eva? Cosieron hojas de higuera, o sea, son grandotas. Estaban hojas grandotas. ¿Y qué hizo Dios en el 21? Es que no es lo mismo que tapes algo a que te vistas de algo. ¿Cuántos están aquí? La moralidad no te viste de algo, la moralidad te tapa algo. Pero escucha, el hecho de que tapes algo no quiere decir que aquello no esté allí. ¿O cuántos están aquí todavía? O sea, el hecho de que cubras o tapes algo no quiere decir que aquello ya no existe. Simplemente quiere decir que no está a la vista de los ojos, pero ahí está. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Dios no acepta una hoja o unas hojas. Oh, gloria, siento la presencia de Dios. Es que nota, en la mente del ser humano sus pecados son pecaditos. No son pecados, no son cosas grotescas, feas, horribles. Son pecaditos. No, groseras y horribles y grotescas son las que otros hacen, no las que yo hago. No, las que yo hago, no sé, pasan. Pero el que está enfrente, wow, no, ese se pasa, ese brother, mire, las cosas que no, qué bárbaro. ¿Te ha pasado? Es más fácil criticar al otro que criticarte a ti mismo. Y los pecados que el otro hace son grandísimos y horrendos y se va a condenar y se va a ir al infierno. Pero tú no, porque tus pecados son chiquitos. Tú no, o sea. Quiero enseñarte algo. La conciencia moral a lo único que llega es a cubrir algo. Pero ¿quieres saber algo? Cubrir algo simple y sencillamente quiere decir que estás aparentando. Aparentamos. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué hay debajo de ese aleluya, gloria a Dios? Porque yo veo hojas. Hello. Yo veo hojas. Pero el 21. ¿Se acuerdan cuando el sacerdote Josué estaba había un triángulo? Estaba el sacerdote Josué, estaba Satanás y estaba Dios. Y Satanás acusó al sacerdote y lo puso negro. Pero me encanta, me gusta mucho, me fascina mucho lo que Dios dijo. Dios dijo: quítenle esas ropas viles y vístanle con ropas ¿de qué? De gala. Nota, siempre que tú estés sucio, si quieres cubrirlo, la suciedad ahí va a seguir. Pero si tú quieres sincerarte con Dios y ser libre y ser limpio y decir: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino tan solo hazme como uno de tus jornaleros. Entonces ya no hay necesidad de que tapes nada, porque sale a la luz del evangelio, a la luz de la verdad, a la luz del evangelio. Y entonces recibes perdón por ese pecado. Y entonces viene la vestimenta, viene la cobertura de parte del Padre Dios Todopoderoso.
y te arropa y te cubre y te abraza y te acepta. Verso 21 otra vez, prontito, todos, ya estoy terminando. ¿De qué los vistió? No una. Yo creo que Dios tuvo que haber matado muchos animalitos, porque las pieles son de los animales. Entonces fue el primer derramamiento de sangre para. Por eso en todo el Antiguo Testamento no había perdón de pecados. ¿Sabes qué había? ¿Qué había? Nada más cubierto. ¿Sabes qué hacía el sacerdote en la expiación? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Lo hacían semanalmente, mensualmente, trimestralmente, 6 meses, 2 al año. Una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo y cuando no estaba bien salía muerto, lo tenían que jalar. Entonces el sacerdote, hay una palabra ahí, que los pecados nada más estaban puestos a un lado, a tu cuenta, pero ahí estaban. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 4 que en Mateo, cuando Jesús resucita, dicen que lo vieron caminar y que muertos caminaban. Cuando Jesús muere, duró en la tumba ¿cuántos días? 3. ¿Y qué de aquel que subió, que bajó qué de aquel que subió a los cielos, sino antes bajó a lo más profundo y tomó la cautividad cautiva y dio dones a los hombres? ¿A dónde bajó Jesús? ¿Ah? ¿Dónde estaban quiénes? Porque no había perdón de pecados. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les dio libertad, los libertó, porque no había perdón de pecados hasta que Él vino. Ahora escucha, esto es bien importante, importantísimo. Qué triste es que el hombre siempre vive buscando cubrir sus pecados, perdón, su vergüenza, y le da más realce o más importancia a lo moral que a lo espiritual. Pero me gusta mucho lo que hizo Dios. Dani me dijo, estamos dialogando en su recámara, me dice Dani, es que papá, Dios no estaba interesado en cubrir la vergüenza de Adán. Dios estaba interesado en quitar el pecado de Adán. Cuando escuché eso dije, oh man, ¿qué? De ahí sale la gracia, la misericordia, el perdón, el amor. De ahí sale, o sea, no tenemos que andar cargando con los pecados encubiertos, porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonarnos nuestros pecados, de tal manera que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Pero hoy en día la conciencia subjetiva, ¿sabes lo que dice? Al pecado lo bajan a la estatura de la moralidad. Es una falta moral. A la conciencia moral sí, pero si le preguntas a Dios qué clase de falta es, entonces Dios quizá te va a decir que es pecado. Y entonces si es pecado no puedes tú hacer nada para ese pecado en lo moral, porque a los que saben hacer el bien y no lo hacen, les es que entonces por naturaleza dice que los que estaban alejados de Dios ya traían en su corazón escrito lo moral. Cuando tú crees en Jesús, tú te arrepientes de tus pecados y llegas a formar parte de la familia de Dios, eres nacido de nuevo, eres nueva criatura. Nota, entonces viene de nuevo la conciencia espiritual que tenía Adán en el principio a nuestra vida.
Y entonces entramos a vivir una vida como Adán en el huerto. Adán no hacía nada sin que Dios le dijera qué hacer. Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. ¿Cómo nos guía el Espíritu? Por la conciencia espiritual. Al no cristiano o al no creyente, lo guía la conciencia moral. Al Hijo de Dios lo guía el Espíritu por la conciencia espiritual. Nota, la conciencia moral te hace consciente al mundo moral. La conciencia espiritual te hace consciente ¿a qué? Al mundo espiritual. Mira, yo he estado con personas donde como trae uno conciencia del mundo espiritual, de la conciencia espiritual, entonces podemos discernir. Y discernir simple y sencillamente es que el Espíritu Santo nos muestra algo. Eso es discernir. Y entonces ya estamos hablando de discernimiento. En lo moral no hay discernimiento. En lo moral hay conocimiento, ciencia, aprendizaje. Humano, tú por tu cuenta. No, en lo espiritual no eres tú por tu cuenta. Es el Espíritu de Dios, por cuenta de Dios, haciendo la obra en ti. ¿Qué no ves que cuando ¿qué fue? Hechos 4, cuando escucharon a Pedro y a Juan que hablaban aquellos, ¿se acuerdan que Juan les dijo que donde les prohibieron hablar o enseñar en el nombre de Jesús? Ellos cayeron en una conclusión y dijeron: oigan, estos hombres son ignorantes, estos no son de letra, no tienen conocimiento, y miren lo que están hablando. Claro, ¿por qué? Porque hablaban lo que el Espíritu Santo les daba que hablasen. Porque no hablaban por su cuenta. ¿Y qué dijo Jesús? Yo no vengo hablando por mi cuenta, sino lo que yo oigo del Padre. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Yo no hablo por mi cuenta, sino lo que el Padre me dice que. Todos sabemos que una persona que no ha creído, una persona que no se ha arrepentido, es una persona que está muerta, de acuerdo a Efesios 2:11, 2, está muerta en sus delitos y pecados. Esa persona está condenada y el espíritu de esa persona está inactivo. ¿Estamos? Entonces la conciencia espiritual en esa persona está inactiva. Ahora escucha, el único medio por el cual Dios tiene una relación con el ser humano no es la carne ni el alma, es que el espíritu. Pero si el espíritu de esa persona está muerto, entonces hay cero de relación de Dios con esa persona. Porque el único medio es el espíritu, y el espíritu del hombre que está en pecado está muerto. Ahora, nota, si nosotros, escucha esto, si yo peco y sigo pecando y sigo pecando y sigo pecando y sigo pecando, ¿sabes qué va a pasar? Mi conciencia se va a cauterizar. Y si sigo pecando con el tiempo, entonces mi espíritu muere. Y yo tengo cero vida con Dios, aunque venga a la iglesia, aunque aplauda, aunque cante, aunque toque, aunque predique, haga lo que haga, estoy muerto espiritualmente. Por eso la palabra de Dios me entra por aquí y me sale por acá. Vengo y escucho palabra, vengo y escucho palabra, pero sigo viviendo mi vida igual. ¿Por qué? Porque por dentro mi espíritu está muerto. No estoy siendo iluminado, no estoy recibiendo la savia de Cristo, no estoy siendo alimentado, ni guiado, ni nutrido. No hay vida de Dios en mí, por lo tanto vivo yo, no Cristo en mí. Y entonces, como no vive Cristo en mí, vivo yo, entonces yo tomo mis decisiones. Entonces yo hago las acciones, yo hago las cosas a mi manera, porque nadie me puede decir qué hacer o cómo hacerlo, porque no hay nadie más que vive en mí sino yo solo. Y entonces mis decisiones van a ser equivocadas, mis palabras quizá y también ofendan, mi pensamiento va a estar equivocado, mis emociones van a estar equivocadas, porque no hay guianza, no hay dirección, no hay quien ponga orden en mí. A lo más que puedo yo apelar es a ser una persona moral, a lo más. Qué triste, qué triste.
Y aunque usted no lo crea, hay muchos que se llaman cristianos y han rebasado esa línea, han violado esa conciencia y se encuentran en esa condición de Adán, cubriendo una vergüenza. Pero yo vengo hoy en esta noche para decirte esto. No vengo a condenarte. Si de quien yo estoy hablando eres tú, no vengo a condenarte. Al contrario, ahí te va. Déjame buscarlo aquí, te lo voy a dar. Ve prontito, Hebreos 9:14. Prontito, Hebreos 9:14. Wow. Me gusta mucho cuando Jesús rescata en Juan 8. Me parece que es Juan 8. Jesús rescata a la mujer, ¿se acuerdan? A la que iban a apedrear por adulterio, ¿verdad? Ok. Y luego, ¿sabes dónde la encontró Jesús? ¿Alguien sabe dónde se topó con ella? En el templo. Y en el templo Jesús le dice: vete y no peques más. No vaya a ser que algo peor te suceda. O sea, tus pecados fueron perdonados. Vete y no peques más. O sea, si ya Dios te limpia, aló, hermanos, amados en Cristo, vivamos una vida limpia y no pisoteemos la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Él en la cruz, la vergüenza que Él tuvo que pasar por nosotros para cubrir y quitar esa vergüenza llamada pecado. Él se hizo pecado para llevar nuestros pecados. Él se empobreció para enriquecer a muchos. Si Cristo ya perdonó nuestros pecados, limpió nuestras culpas, por favor, vivamos una vida como aquel leproso que regresó y como el gadareno que le dijo al Señor en Marcos 5:18: permíteme seguirte. Una vida agradecida con Dios, una vida entendiendo que estábamos ya condenados, entendiendo que ya estábamos echados a perder, una vida entendiendo que ya no valíamos nada, pero que Él nos rescató, que Él nos salvó, que Él pagó el precio por nosotros, y que si algo somos y que si algo tenemos, todo se lo debemos a Él. ¿Qué dice 9:14 de Hebreos? ¿Qué es lo que hace Jesús por medio de ese sacrificio? Limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Claro, porque la moralidad es obra muerta. Todo lo que tiene que ver con el hombre, el ser humano y la carne son obras muertas. Ahora escúchame, no importa, escucha, por favor, ya estoy acabando. No importa lo que hayas hecho. Dijo uno una vez: no, es que yo llevo 10 calacas encima. Le dije: entrégale las 10 calacas a Jesús. Él tiene el poder para hacerte una nueva
criatura. Él tiene el poder para hacer las cosas que no son como si fueran. Él tiene el poder para limpiarte de todo pecado y de toda maldad. No hay pecado tan grande que tú hayas cometido que Él no te pueda limpiar. Tu conciencia no está demasiado tan sucia como que Cristo no tenga el poder para poder limpiarla. Escucha, Jesús no limpia tu conciencia y te la deja. Él la cambia y te quita la conciencia moral y te pone la conciencia que te pertenece, que es la conciencia espiritual, donde ya el Espíritu Santo te comienza a hablar, a ministrar, a enseñar las cosas. ¿Qué dice la Biblia, Dani? Que el Espíritu Santo nos iba a hablar las cosas de ¿qué? De Cristo. Nos va a recordar las cosas de Cristo, lo que Cristo dejó dicho. Aquello de enseñándoles que guarden todas las cosas que yo sé que. ¿Quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo, por medio de una conciencia espiritual. O sea, si robas, no le digas a alguien, no robes porque es malo. No le digas a alguien, no robes porque vas a la cárcel. No, dile, no robes porque la Biblia dice que uno de los mandamientos en la Biblia es no robarás, porque los ladrones no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué diferencia! No codicies la mujer de tu prójimo, ni el burro, ni el rancho. Bueno, te lo voy a parafrasear para que lo entiendas hoy en día. No codices la mujer del prójimo, no codices el carro del prójimo, no codices la casa del prójimo, no codices los negocios, el dinero y las cosas del prójimo. ¿Por qué? Porque es inmoral. No, porque Dios lo prohíbe en su palabra. Qué diferencia es hacer algo porque Dios lo permite y no hacerlo porque Dios lo prohíbe. No porque la moralidad me lo prohíbe. No es moral, no. Es que yo no estoy interesado tanto en lo que es moral y lo que no es moral, porque hay una ley mucho más superior a la moralidad, y esa es la ley espiritual. ¿Cuántos están aquí? La próxima vez que tú peques, porque seguramente vas a pecar, hazte la pregunta: ¿por qué me siento mal? Porque hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento tiene que ver con que tu conciencia es testiga de que eres culpable de una inmoralidad y te condena y te hace sentir mal y te sientes mal. Ese es remordimiento y no pasa de ahí. Ese lo tuvo Judas, por eso se colgó. Remordimiento. Pero Pedro, cuando vio a Jesús en el pórtico de Salomón, que era uno de los, parece que eran 5 pórticos en el templo de Jerusalén, cuando vio que lo estaban golpeando y azotando, cheque, y Pedro estaba con aquellos que lo estaban azotando, dice la Biblia que lo vio. ¿Y qué pasó? Eso atravesó carne, moralidad. Eso atravesó y llegó hasta lo más profundo de Pedro. Y entonces, escúcheme, cantó el gallo. Cantó el gallo. Y entonces Pedro se acordó. Dijo: me acuerdo que yo le dije a Jesús: Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Y Jesús me dijo: Pedro, no seas tan pronto en hablar, porque ciertamente te digo que
antes de que el gallo cante 3 veces, perdón o no, ¿cuántas veces cantó el gallo? Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Señor, no digas tal cosa, como que si Jesús hablaba por hablar. Y es que cuando estamos en emoción, emocionados, hablamos hasta lo que no debemos de hablar y luego se nos olvida que lo dijimos. Pero cuando Pedro vio a Jesús que estaba así y vio que estaba un verdugo allá y otro aquí y que le estaba ¡paz! ¡Paz! Y que aquello tenía como una mano con 3 dedos que arrancaba pedazos de carne. Al dar así, ¡pum!, se enterraba y le jalaban y rasgaban su piel, su carne. Y cuando Pedro estaba viendo aquello, se acordó. Se acordó. Y ahí fue donde se levantó y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí con estos? Es lo mismo que le pasó al hijo pródigo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es lo mismo que le pasó a Elías. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú estás en ese estado, en esa condición de pecado, de maldad, de vergüenza, levántate en el nombre de Jesús y di: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Cristo, dice la Biblia, es el único que te puede limpiar. No habla de conciencia, Dani, en singular. Habla de conciencias, ¿no? ¿Qué dice? 9:14. Vuestras conciencias. Entonces hay más de una. Habla en plural. Cuando alguien venga a ti así, hazle la pregunta: oye, ¿por qué te sientes mal? ¿Te sientes mal porque ofendiste a Dios por tu pecado? ¿O te sientes mal por la consecuencia de tu pecado? Mira, yo podría ir toda la noche. Nada más te voy a dar el último ejemplo. Cuando David se mete con Betsabé, la embaraza, ¿no? ¿O no? Ok. ¿Qué pasa? Después de que David toma a Betsabé por mujer, viene el profeta, o sea, viene Dios, viene la palabra de Dios y le dice, lo amonesta. Todos conocemos la historia, ¿no? Para no entrar. Le dice: mira, en una ciudad había 2 hombres, uno rico y uno pobre. El pobre tenía una sola ovejita y el rico tenía muchísimo ganado. Dice: y viniendo un forastero a la ciudad, el rico, que tenía muchísimo ganado, fue y le quitó al que tenía una sola ovejita su ovejita y la mató para darle de comer al forastero. Y entonces le dice el profeta David, después de contarle esa historia, dice: ¿qué opina el rey que se debe hacer con tal persona? Y David dijo: tal persona merece morir. Y el profeta le dice: ese eres tú, porque tú, teniendo muchas mujeres, y Urías tenía solo una, lo mandaste matar para quedarte con ella. Bueno, esa palabra le pega a David, y más que se entera que ella estaba embarazada. Y en Crónicas y en Reyes te das cuenta de que David, dice la Biblia, que entra en cilicio, es decir, en vergüenza, se oculta, se mete en una recámara, no quiere salir, no quiere ver a nadie, no trata los asuntos del rey, del palacio, de nada. Está deprimido, le daban de comer, no quería comer, hasta el apetito se le fue. Y de repente, nota, se muere el hijo. Y entonces los que servían al rey murmuraban entre ellos y decían cosas, algo por el estilo de que: no, hombre, si mientras el hijo vivía, nuestro Señor no quería comer, no, nada. Si se entera que su hijo murió, se va a suicidar. Digo, parafraseando. Y entonces David dice: ¿qué es eso que ustedes hablan? Y le cuentan a David. Y en lugar de que David entrara en una condición peor
¿Qué hizo? Se afeitó, se bañó, se puso su ropa real, se puso contento y alegre. Alguien diría: ¿cómo que el rey se puso contento y alegre si se le murió un hijo? No, es que ese hijo representaba algo. Ese hijo representaba algo que lo tenía en una condición. Oh, gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Si tú te encuentras en un camino, en un crossroads, una encrucijada, en una Y, crucijada, un cruce, una encrucijada, ¿sí? Un crucero. Y tú dices: híjole, pues, y acá aleluya, 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 aleluya. O sea, si decides tú, vas a decidir mal. Si decide la conciencia moral luego va a decir: es que pues luego no se van a dar cuenta. Acá el Espíritu Santo te va a decir: no lo hagas, aléjate, vente. No esperes que tu pecado dé a luz y luego tiene que morir aquello. Por favor, nada tiene que morir. No lo hagas. Si eres hijo de Dios, deja que el Espíritu Santo obre y trabaje en esa conciencia espiritual y te guíe, porque Él te va a guiar ¿a qué? A toda verdad y a toda justicia. Yo sé que para personas esto puede sonar aburrido, pero quizá para algunos esta es una advertencia. ¿Tú sabes lo que es vivir en pecado, hermano? En tinieblas, en maldad, en error. ¿Tú sabes lo que es ser esclavo del pecado? De que tú vas a hacer no lo que tú quieres, sino lo que el pecado te dicte. Oh, qué feo es eso. Porque ahí no tienes ni voluntad. Con Dios tenemos voluntad. Nunca perdemos la voluntad, aunque la cedemos a Él, pero nunca la perdemos. No peques más. Deja que esa obra que Cristo hizo sea permanente. Yo anhelo y deseo en mi corazón entender esto, abrazar esto y creer que tengo una conciencia espiritual por medio de la cual el Espíritu Santo me va a guiar y me va a conducir a pastos verdes, y que yo me voy a dejar conducir. Dejemos de ser errantes, dejemos de vivir nuestras vidas propias, dejemos de hacer lo que queremos, lo que nos viene en gana. Alguien tiene que establecer orden y no lo vamos a hacer nosotros, porque por más ordenado que seas, nunca vas a brincar el techo de la moralidad. Deja que el Espíritu Santo venga y ponga orden en tu vida. Deja que el Espíritu Santo venga y llame las cosas por su nombre. Por eso no hay excusa, dice Romanos 1, porque Dios se mostró a sí mismo por su palabra, por la naturaleza, por todo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Las bestias del campo, ¿qué? Lo cantan los cantores. ¿Qué hacen las bestias del campo? Dice Isaías. Qué feo es llegar a tu casa y estar pensando y pensando y pensando y no poder dormir porque tu conciencia te acusa de que hiciste mal. Y peor, si pecaste, tu conciencia te está acusando porque no solamente te sientes mal por el pecado, sino te sientes mal porque estás ocultándolo y vives una doble vida. Y ocultarlo, en cada rato estás atemorizado de que cubran. Y vivir así, hermanos, es muy feo.
Qué bonito es ser uno, íntegro, completo. Unicidad. No hay dualidad, no hay doble ánimo. Ponte de pie.